Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a IDEA por esta oportunidad de moderar un debate educativo que tiene más de 1 minuto por respuesta para cada candidato, así que va a ser interesante escuchar argumentos sólidos y contrapuntos entre especialistas en educación y funcionarios de gobierno. 35 años de democracia. En este panel hay mujeres y hombres que están en la educación. Walter Graubach, un sindicalista desde la década del 80, más o menos, 88, hasta el actual ministro de Educación, que ocupa funciones hoy, Walter funciones hoy en Córdoba y Claudia funciones hoy también en Santa Fe, y Daniel Filmus, que ingresó a la gestión pública en Ciudad de Buenos Aires en el 89 y ha sido ministro y sigue influyendo. 35 años de democracia, 30 años de gestión educativa representada por estos 4 especialistas académicos y políticos dirigentes, de manera que hay experiencias para compartir, responsabilidades para analizar acerca de cuán responsables son las clases dirigentes educativas para el otro problema estructural de la Argentina, que es el estancamiento de su calidad educativa y la dificultad para concretar uno de los sueños con los que más insisten los relatos de gobierno, que es el de la inclusión educativa. Ni inclusión ni calidad, después de 35 años de democracia, 30 años de gestión político-educativa en este panel. Así que vamos a intentar entender por qué efectivamente la inflación es difícil, los macroindicadores como el déficit cero son difíciles, pero también pobreza estructural, 25% promedio en las últimas décadas, pero también el problema del parate educativa, la recesión educativa, ¿sí? Bueno, aquí tenemos a las personas que pueden ayudarnos a pensar esto. Voy a empezar por el ministro de Educación Nacional actual, Alejandro Finocchiaro. Alejandro, hay una insistencia de la gestión de Cambiemos en algunas cuestiones. Una es la infraestructura escolar y otra es la introducción de tecnología. La última mención que se hace en las propuestas de gobierno es la inclusión de la enseñanza de la robotización desde el inicio de la educación en la Argentina. ¿Qué sustento en términos de análisis de la evidencia que han recogido a lo largo de la gestión, tanto en Ciudad de Buenos Aires y luego a nivel nacional, qué sustento hay para insistir con que una de las puertas de salida de este laberinto educativo en el que nos encontramos es la robotización? Bueno, para que vos te des una idea, según el Banco Mundial, en Argentina en los próximos 10 años se van a perder un 64% de los trabajos actuales o van a ser modificados sustancialmente en aras de la automatización. De hecho, de los trabajos que según el Banco Mundial, van a ser de los más requeridos. Vamos a tener acompañantes en salud, todo lo que tenga que ver con datos, ingenieros en datos, analistas de datos. Pero vos fíjate, cuidadores, ¿sí?, y reparadores de robots. Y otro dato muy interesante, profesores y maestros, ¿no? Esto de la robotización en las escuelas no es una promesa de campaña del presidente, es algo que ya está pasando. El año pasado nosotros votamos en el Consejo Federal los núcleos de aprendizaje prioritario como espacio curricular, programación y robótica, y en este momento, además de vamos a llegar a fin de año con el 60% de la matrícula nacional conectada, estamos entregando en los jardines de infantes, ¿sí?, las aulas digitales móviles que incluyen programación y robótica. Por supuesto que es la programación que puede hacer un chico de 4 años, pero mientras programa, aprende a programar, aprende matemática, aprende geografía, ¿no? Es algo absolutamente interdisciplinar. La promesa del presidente tuvo que ver con hacer algo similar a lo que hoy en Uruguay se denomina el Plan Ceibal y llevar el inglés mediante videoconferencias a todas las salas de 4 y 5 de nuestro país. Por supuesto, es algo que nosotros vamos a ofrecer y es algo que las provincias pueden o no pueden adherir, no va a ser obligatorio porque la ley contempla que haya un idioma extranjero en primaria y en secundaria. Una repregunta a Alejandro.
porque hay tanta certeza de que si algunos de los conocimientos fundacionales que la educación básica tiene que garantizar hasta terminar el secundario es la matemática, la robotización es el camino virtuoso para construir ese conocimiento. Países como Portugal, provincias como Quebec en Canadá o el estado de Puebla en México, que han mejorado sustancialmente y son ejemplos en el mundo, sus niveles de matemática, no lo han hecho por esa vía. Es que nosotros no lo estamos haciendo por esa vía, justamente. Nosotros durante 2 años trabajamos con especialistas de países que han tenido casos de éxito, como Singapur, como Francia, inclusive como México, que si bien no figura entre los primeros, pero viene teniendo avances sostenidos, Chile, y nuestros especialistas en cada una de las provincias, pedagogos y matemáticos, en el Plan Nacional de Aprender Matemática que lanzamos este año en aproximadamente el 22% de las escuelas de nuestro país. El foco está puesto en eso. Lo que pasa es que claramente tenés que saber matemática para programar. Entonces, son idiomas comunes, por lo mismo por el inglés. ¿Por qué el inglés y no el francés o el portugués? Porque el inglés hoy es el idioma global, como lo era el francés hace 120 años o el latín hace 2000. Entonces, mañana la robotización habrá sido superada por alguna otra tecnología, pero la matemática va a quedar. Daniel, a ver que me lo tapa Alejandro. Daniel, tema de la matemática, ¿no? Una gestión educativa empezada con el kirchnerismo en 2003, bueno, terminás en 2007, pero algunas políticas públicas definidas en esos primeros años del kirchnerismo continúan en adelante como objetivos estratégicos. No se habla en esos años de robotización como el dispositivo a partir del cual la matemática podría ser construida en las aulas, pero tampoco se logra torcer el destino del aprendizaje de matemática en Argentina y hay un estancamiento, medidas por las pruebas ONE a lo largo de la gestión kirchnerista y ahora por las pruebas a aprender, un estancamiento endémico de los aprendizajes en niveles muy bajos, medidas por las pruebas TERCE de la UNESCO, medidas por las pruebas PISA de la OCDE. ¿Cuál es tu diagnóstico de por qué no se ha logrado, a pesar de gestiones de gobiernos distintos que apuntan a la matemática por distintas vías, torcer el rumbo de ese estancamiento, de esa recesión del aprendizaje matemático? Sí, primero quería hacer una pequeña reflexión por los datos que se pasaron recién y por algunas cosas que se señalaron recién. Sobre el tema de si hay programa o hay proyectos educativos y si se aplican o no. Quiero decir, la ley 1420, para todos los que estamos acá, fue aprobada en el año 1884. 1884. Una ley educativa, a diferencia de cualquier otra ley económica, tributaria, de lo que fuere, es un plan de gobierno. El plan de gobierno, el plan de Estado, no de gobierno, sino de Estado, son las leyes educativas. ¿Cuándo se cumplió la ley 1420? La ley 1420 se cumple 100 años después. Recién en el año 1980, Argentina tiene más del 95% y como se señaló en las estadísticas, hoy tiene el 100% de los chicos en la educación primaria. Así que hubo 100 años, para que tengamos una idea, en 1884 Brasil tenía esclavitud. Si nosotros poníamos como obligatoria la escuela, cuando al lado estaba prohibido ir a la escuela por alguno. Por ejemplo, no se había terminado el proceso de la independización de España. Cuba se independiza después de España. Así que las leyes de educación son leyes que implican programas de Estado para la cual hace falta acuerdos de mediano y largo plazo, porque ningún calendario electoral tiene que ver con un proceso pedagógico. Entonces, quiero plantear dos cosas. En el 2003 al 2007 se votaron en la Argentina casi por unanimidad, lo veo a Esteban Bullrich, que era diputado en aquel momento y acompañó muchas de estas leyes, leyes que plantearon, por ejemplo, lo que se discutió acá, la obligatoriedad de la sala de 4. La sala de 4 pasó del 40% de los chicos al 80% de los chicos. Daniel, te propongo que retomemos esos temas, porque vamos a tratar esos temas, pero para intentar entender cuál es la mirada acerca de un problema endémico y estructural, que es el problema de la enseñanza en matemática, que tiene que ver con el mundo laboral y el modo en que la Argentina entra en una economía más sustentable, cómo llega esa fuerza de trabajo preparada. Después retomamos el tema de los proyectos No, pero lo que te quiero decir es políticos. que vos enseñás matemática en la medida que, como se mostró acá, nosotros teníamos uno cada 2 chicos que terminaba el secundario y hoy tenés más de 2 de cada 3.
Digo, el cambio que hay en la enseñanza, en toda la enseñanza, tiene que ver con que el cambio sea para todos y que se puedan incluir muchos más. Yo creo que el tema central es el tema que planteás vos, que es el tema de la calidad, no solo en la matemática, sino en las 4 competencias básicas que determinan. ¿Cuál es el secreto de eso? También está planteado acá, porque no es la matemática, el tema es la calidad, la capacitación, las condiciones de trabajo de nuestros docentes. Nadie puede enseñar matemática si no está formado sólidamente en la matemática. Nosotros distribuíamos laptop a todos los chicos, distribuíamos libros a todos los chicos, pero el secreto de la calidad está en la formación docente. Y yo creo que coincidiríamos los 4 que el eje del futuro gobierno es el eje de la calidad. Los chicos van a la escuela, pero no aprenden lo que la escuela promete enseñarles. Cada vez más chicos van a la escuela, lo acabamos de ver en la estadística, muchísimos más chicos van a la escuela, con lo cual el promedio de lo que saben los argentinos mejora. Lo que se trata hoy y el eje central para mejorar la calidad está en el salario, las condiciones de trabajo docente y en cumplir las leyes. Por ejemplo, en el 2003 no había enseñanza técnica en la Argentina. ¿Cómo vas a aprender matemática si estaba prohibida la enseñanza técnica en la Argentina? Una ley de educación técnica que incorporó por primera vez en mucho tiempo la formación técnica en la Argentina que no estaba. Entonces, me parece que hay que mirar el proceso. Insisto, queremos matemática, hay que mejorar y hay que hacer programas que atraviesen los gobiernos, ¿sí? Porque un docente que empieza a formarse hoy va a estar en la docencia hasta el 2030, 2040, 2050 y poner el centro en la formación docente. Nadie transmite saberes que no tiene, nadie transmite vocaciones que no tiene, nadie transmite conocimientos que no tiene. Hay que mejorar la formación docente, las condiciones de trabajo docente, el salario docente, y eso se va a ver, seguramente los 2 ministros de la provincia lo van a poder decir, eso se ve trasladado a las escuelas inmediatamente. Walter, Córdoba, ¿no? 12 años de gestión en la provincia de Córdoba, resultado de las pruebas Aprender en relación a matemática. Estoy pensando en el secundario, las pruebas Aprender 2017, evolución de 2013 a 2017, el aprendizaje de matemática de los niveles, tiene 4 niveles, avanzado, satisfactorio, bueno y por debajo del bajo. O sea, avanzado, satisfactorio, bajo y por debajo del bajo. Córdoba está estancada, ¿no? Los niveles bajos siguen siendo muy altos, están casi en el 50% de los estudiantes están en el nivel bajo y por debajo del nivel bajo. ¿Es un problema de calidad docente, como plantea Daniel Filmus? En Argentina durante mucho tiempo se le ha dado la espalda a la matemática. Y no solo en la educación. De hecho, cuando uno observa en las universidades, la elección de las carreras en las ciencias duras es muy escasa y la mayoría de los jóvenes optan por otro tipo de carreras que no incluyen las matemáticas. Creo que nosotros tenemos que recuperar primero una cultura en ese sentido. La cultura la construimos entre todos, es un mensaje que queremos brindar. Para que se rompa el estancamiento hay que tener una especial política en la formación docente, porque también allí se evidencia otras prioridades. Por ejemplo, como fue en su momento la lengua, la literatura, porque también hay que decirlo, es muy difícil avanzar en matemáticas si los jóvenes no tienen capacidad de comprensión lectora, entonces tampoco van a poder entender las consignas y ejercer un proceso de razonamiento en la matemática. Creo que pusimos mucho eje en ese aspecto, en ese plano, en el país, en todas las provincias hemos mejorado, pero nos falta en la mejora en la matemática. Para esto, coincidiendo con algo que dijo Daniel, las leyes, ya hay programas. No es cierto que Argentina no tenga programas. Me permito disentir con lo que se decía hace un momento, porque uno leyendo las leyes nacionales e incluso la ley de financiamiento tiene un decálogo de objetivos para cumplir que cada gestión provincial puede asumir. Y entre eso está la mejora en matemática. Nosotros venimos levantando en algunos planos y en otros todavía estancados, pero es en la formación docente donde está el principal eje para cambiar lo de la matemática. Y perdón, un último agregado. Los saberes digitales no son solo instrumentales, no es que los chicos sepan manejar tecnología.
En la escuela, el manejo de la tecnología apuntala el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Ese saber el que nos va a permitir luego manejar las tecnologías, la robótica o la tecnología que venga. Así que estamos trabajando en eso. Ahora vamos a volver a la formación docente. Claudia, una provincia y una gestión también extensa, 8 años de gestión con logros reconocidos. El problema de Santa Fe con la matemática se parece al resto del país. Desde 2013, en las pruebas de 2013, 2016 y 2017, un estancamiento de la mayor cantidad de los estudiantes en los niveles bajos y muy bajos. Hay programas muy interesantes en la provincia de Santa Fe de seguimiento de los estudiantes para que estén efectivamente en las aulas. Ahora, ¿por qué logrado el objetivo de tener a los estudiantes en las aulas no alcanza eso para mover el amperímetro en la matemática? Bueno, creo que es claro que lograr que los estudiantes estén en las aulas fue el primer objetivo, ¿no? Veíamos los datos, la importancia de que muchísimos alumnos, a partir de la obligatoriedad de la secundaria, efectivamente se lleve a la práctica esa obligatoriedad. Esto significa que han ingresado los sectores más vulnerables de la población a la escuela secundaria. Que hayan ingresado estos sectores que tienen quizás no un núcleo familiar que esté apoyando permanentemente la educación, que quizá no tienen una biblioteca en su casa, que quizá no tienen un montón de valores simbólicos que sí tienen otros grupos, evidentemente ha llevado a que la media general no haya mostrado quizás los resultados que esperábamos en mejora de enseñanza de la matemática. Ahora, en Santa Fe también rescatamos un dato muy interesante. Cuando nosotros analizamos estos sectores muy vulnerables, medianamente vulnerables, comparado con la media nacional, estamos duplicando esos resultados. En ese sentido, nos parece que la equidad educativa, que es otro valor fundamental, y aquí se hablaba, ¿no?, de la educación para todos, que nadie se salva individualmente, que tenemos que trabajar en conjunto para que todos tengan oportunidades. Bueno, la equidad educativa es una punta fundamental para que esto se pueda dar. Creo que hay 3 claves básicas. La formación docente, como bien se dijo aquí, es absolutamente importante. También es importante poner en el centro al estudiante, muy importante poner en el centro al estudiante y analizar sus motivaciones, analizar desde qué lugar podemos llegar interdisciplinarmente a la matemática de una manera quizás más interesante para ellos. Y ahí creo que está el tercer punto importante, que es la innovación en el aula. El trabajo docente en el aula con el estudiante, la relación, el trabajo horizontal entre alumnos, por eso nosotros trabajamos los grupos interactivos, porque el trabajo horizontal entre alumnos ayuda muchísimo a que compartan, trabajen en equipo y se ayuden entre ellos. Claudia, vos decís que esta intervención particular en sectores vulnerables, en escuelas y en estudiantes de sectores vulnerables, produjo un resultado. Produjo un resultado que nosotros hoy podemos medirlo en función de las pruebas nacionales que reflejan mayor equidad educativa. Se duplica la media nacional en los sectores más vulnerables. Entonces, la pregunta que me surge a partir de esto que comenta Claudia, es decir, cuando hay una precisión, una intervención estatal precisa de política pública en un sector desafiado por el estrés de la vida cotidiana, como son los chicos pobres, cada vez más en Argentina, hay resultados educativos. No es imposible educar a la pobreza. Entonces la pregunta aquí es, se habla mucho, y eso ha sido un latiguillo a lo largo de algunas gestiones educativas, la idea de que las escuelas argentinas tienen que ser escuelas del siglo XXI y no escuelas del siglo XX, y tiene que haber una interdisciplinariedad. Para educar la pobreza, Alejandro, falta entonces que haya realmente una interdisciplinariedad, ya no en las escuelas, sino entre los distintos sectores de una gestión pública, quiero decir, salud social, desarrollo social, salud y educación, para tomar a ese universo que es una escuela con chicos vulnerables, y las escuelas del Estado están pobladas mayoritariamente por chicos vulnerables, y aplicar políticas muy precisas y probadas. ¿Falta eso? Tu pregunta involucra un montón de dimensiones, ¿no?
Por supuesto que un Estado inteligente es un Estado donde cada uno de sus componentes trabaja coordinadamente. Un ejemplo de ello es el Plan ENIA, ¿no?, que está aplicándose en 10 provincias del norte y en algunos lugares del conurbano para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, y en estos 3 años se ha reducido en un 20%. Pero ahí, claro, trabaja salud, desarrollo social, educación, la jefatura de gabinete. Entonces, eso claro que sí. Ahora, también tenemos que buscar las causas educativas. Vos fíjate que no se mencionó aquí antes. Las evaluaciones a aprender. Las evaluaciones a aprender aportaron datos muy significativos, ¿sí? Entre ellos, cuando tuvimos en el 2017 el resultado de la primera, tomamos las 3.500 escuelas con mayor índice de vulnerabilidad socioeducativa y las llamamos escuelas faro. Y ahí no solo hubo inversión económica, hubo inversión en recursos humanos, hubo inversión pedagógica. En las pruebas del 2018 hechas sobre primaria, que anunció el presidente, creo que fue en marzo o abril, en Jujuy, en una de estas escuelas faro, todas las escuelas faro estuvieron por encima de la media nacional. ¿Qué quiere decir esto? Algo que venimos diciendo desde siempre, que cuando el Estado está presente y cuando el Estado se hace cargo de la política educativa y no la deja en manos de otros actores, claramente se producen resultados. Y otra cosa muy interesante, ya que estamos acá en IDEA, a mí me parece realmente estupendo este panel, porque creo que IDEA es un sector que tiene la posibilidad de poner temas fuertemente en la agenda, y es muy importante que el tema educativo esté en agenda. Pero los países que evolucionan y que desarrollan son aquellos países donde el sector público y el sector privado unen su sinergia, ¿sí? Trabajan juntos. No hay sector privado por un lado y no hay sector público por el otro. El Estado no genera riqueza. Ustedes generan riqueza. El Estado, en todo caso, establece las reglas para que podamos convivir y esa riqueza pueda ser redistribuida de la mejor manera posible. Vamos a volver, Alejandro, a esa relación entre escuela pública y el mundo del trabajo privado. Daniel, vos plantabas la importancia de la formación docente. Bajo tu gestión de ministro de Educación se logró establecer la paritaria como parte de la Ley de Financiamiento, artículo 10, la negociación paritaria, con la intención de discutir no solo las cuestiones de salario y de actualización salarial, sino también todo el mundo del docente, desde cómo se fijan las variables de crecimiento, el impacto de la antigüedad, de la productividad, la carrera docente, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es, efectivamente, ese empoderamiento que se les dio a los gremios docentes a partir de la posibilidad de sentarse como interlocutores y actores de igual a igual con el gobierno, gobiernos provinciales y nacional, que son sus empleadores, generó, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires hasta 2004 había por año 5 paros docentes. Desde 2005, cuando se sanciona la ley, creciendo hasta 2017, es la última cifra que tengo, pero ha crecido todavía más en 2018, 5 paros, 4 paros, llega a 2009 con 17 paros docentes, a 2010 con 9, a 2011 con 7, a 2012 con 17, a 2013 con 19 paros docentes, a 2014 con 20, 2015 0, año electoral, 40% aumento salarial dado por Scioli para frenar el paro docente ese año. Quiero decir, se habla de la importancia de los docentes, los gremios docentes tienen la representación, pero la paritaria, en lugar de generar una buena discusión acerca de cómo cambiar las variables de crecimiento del salario, que están estancadas en el tema de antigüedad, solo han llevado el paro a la calle cada vez con mayor presencia. No estoy de acuerdo con lo que acabas de plantear. Me parece que la cuestión, por los datos que se dieron recién, yo mostraría algunos con más detalle. El tema es el proceso. Respecto de la matemática o de la calidad de los aprendizajes, si uno mira los países que mejoraron la calidad de la educación y al mismo tiempo, como se decía, tienen el tema de la equidad, incluyeron nuevos sectores sociales, el primer impacto de incluir nuevos sectores sociales es que la calidad se te estanca o baja. Es natural porque entran sectores que nunca estuvieron socializados con ese nivel educativo. Entonces, lo que hay que mirar, esto es en la primera etapa,
y en la segunda etapa empieza a mejorar la calidad, que yo creo que es el gran desafío para el futuro. Se mostraron datos acá, fueron muy fuertes los aumentos en cantidad, y lo que hace falta, sin lugar a duda, es profundizar el tema de la calidad. Respecto del tema de la desigualdad de los salarios que hemos visto acá en los datos concretos, tenemos más del doble en algunas provincias respecto que otras, exige que haya una paritaria nacional porque el derecho a la educación de los chicos implica también tener derecho a la igualdad de la calidad de los docentes. Si yo reproduzco la desigualdad entre los docentes, que tiene que ver con todo lo que se señaló acá, me pareció perfecto. Valoramos poco a los docentes, los salarios docentes son muy bajos, y lo que tenemos, el otro día yo veía el debate presidencial y después al otro día leí chequeado, todos ustedes lo habrán hecho. Hubo dos datos que se dieron. Uno respecto de la educación, cayó el 36% la inversión en educación, chequeado, lo dijo Alberto, chequeado dijo verdadero. Y el otro dato fue un dato falso que dio el presidente diciendo que ciencia y tecnología, está el exministro, el actual secretario de Ciencia y Tecnología acá, que cayó, él dijo que era uno de los 5 que más aumentó, coincidirá el secretario, que cayó más del 25% la inversión en ciencia y tecnología. Entonces, lo que hay que ver son procesos virtuosos y procesos donde se retrocede, sin lugar a duda. La ley del 2003 que se planteó acá es la primera vez que en la Argentina se plantea una ley de los 180 días. En la Argentina había provincias que tenían calendarios escolares de 120 días, donde cualquier razón era suficiente para que no haya clase. Ahora tenemos un parámetro y peleamos para llegar incluso a los 190 días, como muy bien se decidió en el Consejo Federal de Educación, para avanzar. Pero Daniel, la calidad docente, vos planteabas la calidad docente como clave para la mejora de los aprendizajes. Una posibilidad hubiera sido discutirla en las paritarias que se establecen en tu gestión a partir de 2005. Y sin embargo, eso lo que ha redundado simplemente es en más paros. Tampoco, y ningún cambio y ninguna mejora de la calidad docente. No, volvemos a la cuestión. El tema hay un consejo, la ley de educación fija un Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, donde están los académicos, donde están los docentes y donde están las autoridades. Ese consejo no funciona. Hay un consejo con los mejores, que tienen que estar las mejores personas. Y lo digo autocríticamente también porque no funcionó en los últimos años del gobierno anterior, así que no estoy haciendo una crítica a este gobierno específicamente. Ahora, hay un Consejo Nacional de la Calidad donde están los docentes y hay que discutir. La paritaria nacional que discute las condiciones de trabajo y que debiera aplicar justamente la solución al problema, que no tiene que ser la antigüedad. Todos nos deprimimos cuando cumplimos años. Es una cuestión natural. Y está bien que nos den algo más de salario porque cumplimos años. Ahora, tiene que haber otro tipo de incentivos para el docente que se quede en el grado. La Ley de Educación Nacional, les digo a todos, plantea una diversificación de la carrera docente en dos. Una carrera para la gestión, porque un docente tiene dos maneras de ganar más. Una es cumplir años y la otra es irse del aula. Empezar a ser secretario, vicedirector, director o supervisor. Cuanto más se aleja del aula, más le pagamos. Entonces tiene que haber, y eso es lo que dice la ley y hay que cumplirlo, y espero que sea el avance que tengamos próximamente, que el que está en el aula y se capacita, el que está en el aula y mejora sus condiciones laborales, si uno va a otros países, se recibe de máster y sigue en el aula, se recibe de doctor y sigue en el aula. Perdemos un buen docente por un mal gestor muchas veces, porque son competencias distintas. Ser director implica capacidad de liderazgo, implica articular, dirigir grupos, implica administrar. Hoy, un director, quiero dar un dato concreto, hoy el dato es que 53% de los chicos era pobre. Ahora, según lo que planteó, va a estar acá, Salvia, la Universidad Católica, vamos a tener el 40% de pobreza, es decir, que 2 de cada 3 chicos, como era en el 2003, van a ser pobres. Si el 30% va a la educación de gestión privada, a la educación de gestión pública, al que le llegue como ministro, la primera preocupación va a ser que tiene, en las escuelas públicas, una gran mayoría de chicos pobres, y es muy probable que el tiempo pedagógico haya que dedicarlo a la alimentación o a otros temas, y entonces se desvirtúe y nosotros cargamos sobre la escuela problemas que son sociales y son problemas generales de la sociedad. La escuela hace un esfuerzo enorme por incluir lo que la sociedad está excluyendo. La escuela hace un esfuerzo enorme y nuestros docentes en las escuelas pelean en los confines del país para que ingresen a aquellos que realmente una sociedad, hoy con la desocupación y con la pobreza, los pone en el punto de la marginalidad. ¿Cómo colocar, y ahí termino, cómo colocar el tema de la calidad, que es... Hoy no alcanza con tener un certificado. Hoy los chicos no aprenden en la escuela lo que la escuela promete enseñarles. ¿Cómo hacer que ese certificado represente también los conocimientos, los saberes y las competencias que se requieren para transformar la realidad? Retomo, Walter, un concepto que
que enunció recién Daniel Filmus en relación a que cuantos más chicos de bajos recursos, más chicos pobres con menor capital cultural, eso quiere decir también ser pobre, tener hambre y tener menos capital cultural desde el hogar, llegan a una escuela pública, esa escuela pública tiene más desafíos para tener resultados educativos altos. Eso se llama la tasa neta de escolarización, del conjunto total de chicos que tienen que estar en la secundaria en un momento dado, cuántos efectivamente están en la secundaria. Cuanto más alta es la tasa neta de escolarización, más chicos pobres hay, ¿no? Porque son los que suelen estar excluidos del sistema. Según decía Daniel, la Argentina tiene problemas porque ha sido efectiva en incluir chicos pobres, pero eso demanda un desafío a la calidad. Ahora, Walter, Chile, que tiene unas tasas de escolarización netas superiores a la Argentina, tiene niveles de calidad altamente superiores a los de la Argentina. Es decir, que la inclusión educativa en Chile no impactó en su calidad y le saca un año de escolaridad la escuela secundaria a la Argentina en términos de calidad educativa. En la provincia de Córdoba, el desafío de la pobreza y de educar a los sectores vulnerables, las escuelas Faro, ¿lograron revertir esta idea de que cuanto más chicos pobres hay en una escuela, los resultados de calidad educativa van a ser bajos? Porque Claudia decía que lograron resultados más altos, es decir, que no es lineal la inclusión educativa con la baja calidad. Es totalmente así, pero también hay que decir, Chile partió atrás de Argentina y con políticas permanentes pudieron también producir mejoras en los rendimientos educativos viniendo desde atrás. Interesante, políticas de Estado permanentes. Por supuesto, pero a ver, lo digo en un foro donde rápidamente lo van a entender. ¿Qué incentivo creen que se puede tener en el ámbito estatal cuando nosotros vemos que en una serie de años el Producto Bruto Interno crece, cae, las inversiones y los compromisos que se asumen, los desafíos de la infraestructura, de las mejoras salariales? Voy a decir con claridad, hoy las provincias hemos todas tenido que parar procesos de inversión porque tenemos que garantizar el pago de los salarios. Y las provincias, si bien el 70% del presupuesto educativo nacional lo ponen las provincias, cuando uno va a la provincia, entre el 90 y el 95% o más va en salarios. Entonces, ¿cómo hacer para poder contar con otros recursos? Y voy a tu pregunta en concreto. Primero, ¿queremos mejorar en la secundaria? Tenemos que poner el ojo en la primaria y tenemos que poner el ojo en una escolarización temprana de las niñas y los niños, sobre todo en los sectores más vulnerables. El capital cultural, a los efectos de la apropiación de conceptos y de elaboraciones que luego se hacen en el aula, tiene mucho que ver con eso. Por lo tanto, las salas de 3 son una prioridad junto con las salas de 4 y de 5. Aumentar el tiempo de escuela, que no es la cantidad de días solamente. Los 180 días fueron una primer meta, estamos ahí cerca, algunos lo cumplen más, otros menos, pero estamos cerca de poder cumplirlo. Bueno, la ley de financiamiento planteó también la necesidad de ampliar la jornada escolar o la jornada extendida. Esto en primaria es fundamental, porque el problema de la matemática no lo tenemos con los chicos del secundario. Ahí se evidencia porque la cercanía al egreso de los chicos de la escuela secundaria, su desafío del estudio superior, la inclusión en el mundo laboral, nos llama la atención. ¿Pero queremos mejorar? Miren, 2 horas más de clase por día en la escuela primaria los resuelve. ¿Es viable? Es viable. No es cierto que no se pueda. Ley de financiamiento, hay que reponerla. Yo le agrego algo, a la ley que existió, Córdoba empezó tarde con la ley de financiamiento. Nosotros tenemos el 100% de los chicos de 4., 5. y 6. grado de la escuela primaria con 2 horas más de clase por día. Con los mismos recursos que se tenían, la provincia aumentó ese volumen. Ahora, ¿por qué no se puede lograr en el país? Entre otras cosas porque yo creo que los presupuestos hay que tildarlos. ¿Qué quiere decir eso? Transferir por objetivos y sostener las transferencias si se cumplen los objetivos. Si no se cumplen los objetivos, ¿cómo vamos a transferir dinero? Alguien me dirá, ¿hay inequidad? Yo planteo otra cosa. Perfecto, es cierto, hay inequidad y hay provincias que tenemos mejor posibilidad que otras por su estructura socioeconómica. Pero también observamos que en algunos lugares las
inversiones en distintas áreas son más homogéneas, más equilibradas, y en algunos lugares donde en educación hay poca inversión, malos salarios, mucha pobreza, pero en otras áreas de gobierno se gasta el triple o el quíntuple de lo que se gana en provincias con mejores desarrollos, por ejemplo, en el sostenimiento de la estructura política del Estado. Entonces hay que buscar equilibrio. Es una denuncia al Lo comportamiento de la clase dirigente. Pero si además política. a ver, seamos honestos, este país está como está porque hay una crisis en sus élites, dirigentes de toda índole, en la política, en la empresaria, en la religiosa, en la social y en la sindical. Si no hubiese crisis de las élites, que no nos podemos poner de acuerdo en un tema y cumplirlo, ¿cómo vamos a salir adelante? Perdón. Quiero repreguntar a partir de esto que dice Walter a Daniel Filmus, porque es interesante, ¿no? Un gobierno, una gestión de 12 años, como la gestión kirchnerista, comparte las responsabilidades de este estancamiento educativo. Y destaco los 12 años porque es una enorme oportunidad, ¿no? Tener 12 años de tiempo, recursos en algunos momentos de esa gestión, sobre todo al principio, con una economía global favorable a los commodities en Argentina y niveles de productividad altos en la primera gestión de Néstor Kirchner. Sin embargo, el amperímetro educativo no logra torcerse. Se dio el Premio Nobel de Economía hace unos días a 3 economistas, a Michael Kremer, a Esther Duflo y a Vic Banerjee, economistas del desarrollo, que son premiados por una cuestión, dice la Academia Sueca, por enfoques para combatir la pobreza, enfoques muy concretos. Y lo que hacen son intervenciones públicas y llevan el método experimental de las ciencias, grupo control y testeo de políticas públicas probadas en escuelas del África y de la India, para ver cómo lograban, efectivamente, con esa suerte de intervenciones que podían apuntar a la mejora del aula o a cuestiones de alimentación, logran mejorar sustancialmente los aprendizajes de esas escuelas intervenidas. Es decir, hay políticas públicas y economistas que logran torcer rumbos de problemas estructurales en los países. ¿Crees, Daniel, que uno de los problemas en la Argentina son las enunciaciones ideológicas y las insistencias en enunciaciones ideológicas y una poca capacidad instalada en el mundo educativo de los especialistas y de la política pública educativa para testear políticas concretas en grupo de escuelas y efectivamente si rinden comparados con un grupo sobre lo que no se aplica el experimento, hacer escalas, es decir, hacer política pública basada en evidencia y con mucha precisión, menos ideologizada? Yo vuelvo a una cuestión que me parece central, que está vinculada con esto y lo que decía Walter recién. Nosotros, para evaluar políticas educativas, necesitamos muchos años de constancia en la misma dirección. Vuelvo a decir, miren Israel, miren Corea, miren Finlandia, miremos los países que lograron salir de esta situación. Ampliaron la matrícula y trabajaron fuertemente en la calidad. Por eso planteo, porque algunos van a recordar y otros no, en el 2003 nosotros cruzábamos la General Paz y de un lado teníamos primaria y secundaria y en otro teníamos EGB 1, EGB 2, EGB 3, polimodal. No había escuelas técnicas, había primarias de 6 años, primarias de 7 años, había 24 provincias en 36 sistemas educativos. Santa Fe tenía distinto, Córdoba tenía una primaria de 6, la provincia de Buenos Aires tenía una primaria de 9, no había sistema educativo. La primera acción de Néstor Kirchner fue ir a Entre Ríos, no habían empezado las clases y estoy hablando del 27 de mayo del 2003, no habían empezado las clases, 7 provincias no pagaban los sueldos y los que pagaban con unos bonitos. En ese contexto, por eso rescato la posición de la oposición en aquel momento, porque va de la mano de lo que dice Walter, se lograron políticas de Estado porque se votaron leyes, que son estas 5, entre otras la Ley de Educación Sexual, se votó en el 2006 con unanimidad, salvo un senador que votó en contra, leyes como la de financiamiento educativo, ley de educación técnica, no había, la ley de educación técnica dice que el 0,2% del presupuesto nacional tiene que ir a la educación técnica y es fundamental si pensamos en un país industrial, porque si no, ¿para qué vamos a ser técnicos, como era en la década del 90, si no había industria? Si hoy la recuperación se multiplicó por 4, ¿no es cierto, Alejandro? La cantidad de alumnos de educación técnica que tiene la Argentina respecto de aquel momento. Mi impresión es que nosotros tenemos grandes leyes que marcan los rumbos,
que debiera haber un compromiso muy fuerte de todas las fuerzas políticas, de la oposición y del oficialismo, para definir si ese camino o no. Si hay alguna ley con la cual no estamos de acuerdo, podemos rediscutir y cambiarla. Mientras que están las leyes, como vuelvo a la 1420, que marca un modelo de país, un país integrado, un país que contiene absolutamente a todos y todas quienes habitan en Daniel, él. entonces falta capacidad técnica para hacer de esas leyes una realidad. No, falta decisión política de continuidad. Es verdad O que las dos 12 años, cosas. yo estoy totalmente de acuerdo que en 12 años se pudo haber hecho más, por supuesto. Que hubo cosas que no se hicieron bien, por supuesto. Que hay que repensarlas para hacerlas mejor en el futuro, por supuesto. Que el momento es el momento de la calidad, por supuesto. Y que retomar todo lo que está haciendo este gobierno, si cambia el gobierno el 10 de diciembre, retomar lo bien que está haciendo para profundizarlo, revisar las cosas que no se están haciendo bien, es elemental. Ahora, si en esto no hay un compromiso de todos los actores políticos, del oficialismo y de la oposición, para decir, la educación la sacamos de otro tipo de debates, pero estas 5 leyes, o las cambiamos, pero si no las cambiamos, son las que se cumplen, es fundamental, porque es verdad lo que decíamos de la formación docente, pero también vimos en la estadística que son los peor pagos, son los que tienen peores condiciones de trabajo, los que son menos valorados en su autoridad por la sociedad. Tenemos los últimos 10 minutos. Quiero plantearles un tema final que tiene que ver con la calidad y con la evaluación educativa, que se ha convertido en un fetiche, la idea de que los países necesitan y están obligados a medir lo que no se mide, no existen, se decía hoy, se ha dicho durante estos días. Claudia, la provincia de Santa Fe ha elaborado políticas públicas muy precisas, pero la gran pregunta aquí es, ¿en base a qué información? La provincia de Santa Fe tuvo problemas de sus tasas de respondientes, un término técnico, de los chicos que se someten a las pruebas de evaluación censales, las Aprender o las ONE, como se llamaban antes, deberían ser, si son censales, sabemos el 100%. La provincia de Santa Fe tuvo problemas en sus tasas de respondientes de Aprender 2017. Por ejemplo, de las escuelas estatales solo respondió el 49% de sus estudiantes y de las privadas el 73% de los estudiantes. Evaluar es importante. Ahora, cuando la tasa de participación y de respondientes es tan baja, ¿qué confiabilidad tienen esos resultados para elaborar política pública precisa, de intervención precisa, como la que plantean los premios Nobel de Economía? ¿Y qué grado de certeza tenemos de que esas políticas que se elaboraron en una provincia como Santa Fe, que carecía de datos precisos porque la tasa de participación en las pruebas a aprender fue tan bajo, efectivamente elaboró la mejor política pública posible? Sí, quiero aclarar que el último año, 2018, mejoró notablemente la tasa de participación. Creo que tiene mucho que ver con el diálogo con los docentes. Hay cosas que no se pueden imponer linealmente desde Buenos Aires, el gobierno central, a cada una de las escuelas y a cada una de los docentes que están interviniendo. 76% la tasa de participación, de respuesta de los chicos de escuelas públicas este año, 2018 en Santa Fe. Mejoró notablemente. Una mejora notable. Muy sí. notable. Eso fue parte del diálogo constructivo que se hizo con cada docente y con cada escuela, con la intervención de las provincias, y los resultados, por supuesto, son analizados permanentemente, se vuelcan a las escuelas y se analiza el porqué del resultado positivo o negativo o mediano en cada uno de los casos, y se trabaja con políticas concretas. Es un trabajo muy artesanal y muy de trabajo territorial con la escuela y con el docente para acompañarlo. Yo creo que acá hay una apuesta muy fuerte a acompañar a los docentes, como decíamos, en su formación y también en los concursos docentes, que aquí quiero acotar que no tuve la posibilidad de intervenir antes. La paritaria muchas veces se evalúa solo por el paro o el resultado de la información salarial, ¿no? Que es lo que los medios de comunicación permanentemente están transmitiendo. La paritaria tiene comisiones técnicas en Santa Fe, como en muchas otras provincias, y allí trabajan, por ejemplo, los concursos docentes. Nuestros concursos de ascenso, por ejemplo, directivo, supervisivo, incluyen una capacitación de 1 año. Y cada docente tiene que presentar un proyecto muy
sólido para poder ser evaluado por 3 especialistas. Son concursos por oposición y antecedente que de alguna manera están llevando también a esto de mejorar la calidad de los docentes. Lo mismo hacemos en educación superior, concursos por cátedra, y esto es parte de la paritaria. Ahí quiero poner el punto, ¿no? Tenemos los últimos finales, respuestas cortas, precisas, porque más de 2 minutos de respuesta por cada uno no nos queda. Alejandro Finocchiaro, ha sido una bandera de este gobierno las pruebas a aprender, hechas con una voluntad estadística importante, pero bueno, el problema de la baja participación de la sociedad, sobre todo de la escuela pública y de los alumnos de escuelas públicas que no responden las pruebas. En la provincia de Buenos Aires, apenas el 60% de los alumnos de escuelas públicas respondieron las pruebas. Ciudad de Buenos Aires también le quita confiabilidad a los resultados. ¿Por qué pasa esto? A ver, en primer lugar, hemos subido muchísimo la participación desde el año 2016 al año 2019. Y cada vez va a ser más. Es más, este es el primer año que no tenemos un paro docente el día de la evaluación. Y claramente yo creo que tenemos que seguir trabajando en la evaluación, porque la evaluación es buena, porque nos permite conocer y porque cada día se va a afianzar más. Ahora, ¿para qué sirve la evaluación? Sirve para tener diagnósticos. La evaluación sirve para preguntarnos, que yo pensé que iba a ser parte de este panel, ¿qué chico y qué joven estamos formando y para qué? ¿Qué le estamos dando? ¿Cómo tiene que salir un chico de la escuela secundaria? ¿Tiene que tener conocimientos significativos? Sí. Inclusive en el documento que ha hecho IDEA, yo estoy de acuerdo con que tenemos que seguir trabajando en muchos casos con el conocimiento que podríamos denominar enciclopédico, pero también tenemos que dar las habilidades que nos está reclamando el futuro. Muchos chicos, y no estoy hablando de quienes tienen que dejar por causas extraescolares, abandonan la escuela secundaria porque la escuela secundaria no los contiene. Porque la escuela secundaria, como la Escuela 2030, que hemos empezado este año en todas las provincias, tiene que tener la capacidad de hacerlos trabajar por áreas de conocimiento, en forma interdisciplinar, tiene que tener la capacidad de que los chicos puedan resolver problemas, ser creativos y premiar eso, porque eso es lo que se necesita para el mundo de hoy. Estos chicos no es que van a trabajar en trabajos nuevos, van a trabajar en trabajos que aún no se han inventado. Pero además otra cosa, y esto es, y termino ya Luciana, pero esto es fundamental. La escuela incluye cuando produce todos estos saberes. Si no, nos estamos engañando. Si no, un chico está 14 años adentro, se lo incluyó porque estuvo adentro de 4 paredes, pero se lo excluye para la vida. Porque en la vida se nos califica continuamente. Ustedes califican a sus empleados. Ustedes eligen cuando tienen que elegir una persona para que trabaje o para un ascenso. En la vida no se nos estigmatiza cuando cometemos un error o trabajamos. Alejandro, es un aliciente. Sí, pero si querés corto acá, Luciana, pero no me dejaste hablar mucho hoy. Bueno, es un planteo. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias. Daniel Filmus, en estas ideas de valorar los aportes de la gestión de Cambiemos, ¿está a sostener con la frecuencia anual las pruebas Aprender 2000, primaria, secundaria, alternativamente, censales y muestrales? No, por supuesto que sí, porque la Ley de Educación Nacional plantea las pruebas y antes se llamaba ONE, Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad. Se discontinuaron durante la gestión kirchnerista gravemente. Incluso, se hizo no solo eso, sino que recuperamos las pruebas PISA. Las pruebas PISA se habían ido de la Argentina, volvieron en el 2003, porque nos parecía importante tener comparación con el mundo. Me acuerdo totalmente en lo que ha dicho Alejandro en los dos aspectos. ¿Para qué evaluar? Y ese evaluar para transformar y para mejorar. Y en un punto más de lo que plantea Alejandro que me parece central. Nosotros tenemos que terminar con la escuela secundaria del profesor Taxi. La escuela secundaria de un profesor que va pasando por distintas aulas y donde el contenido está totalmente fragmentado es uno de los temas centrales, porque entre otras cosas es lo que produce también la exclusión por el abandono. Y el tema de la calidad que está vinculado a la evaluación tiene los dos aspectos. En primer lugar, hace falta evaluar. El Gobierno Nacional acordó con que ahora no es cada año, sino cada 2 años, como venía siendo, y me parece importante tener otro elemento respecto al tema de la evaluación, que es poder llegar a cada docente con cuáles son las dificultades que tenemos
para ver cómo se mejora. No se evalúa, es como llamar a un médico que toma la temperatura. Viene un año, toma la temperatura, viene otro año, al tercer año se le muere el paciente si no se toma en cada escuela y con cada docente cuáles son los problemas concretos que hay, que decía Alejandro en algún tema también. Bueno, ¿qué problema de matemática tenemos? ¿Qué problema de lengua? ¿Qué problema de ciencias básicas? ¿Qué problema tenemos, como decía antes Walter, respecto de la lectoescritura y la literatura? Hay que detectar en esas pruebas esos temas y llegar hasta el aula. Ninguna reforma, ningún cambio entra si no entra de la mano del docente al aula. Nosotros contestamos en el libro de temas lo que quiere el otro y después hacemos en el aula, si no estamos comprometidos con el cambio, ¿no? Dejamos afuera las transformaciones que se proponen. Walter Graubach, te toca la última respuesta. Las pruebas a aprender para la gestión de gobierno de una provincia como Córdoba, ¿pudieron ser aprovechadas más allá de los problemas de tasas de respuesta que tuvo, que por ejemplo en las pruebas a aprender 2017 fueron del 80% en el nivel estatal? Sí. Son muy necesarias, pero yo quiero decir algo. Nosotros estamos en estos años construyendo muchas aulas para los chicos de las salas de 3, de 4, de jornada extendida. Cuando yo voy a una escuela a acompañar la habilitación, llevo, no para hacer público en forma explícita, los resultados de la prueba Aprender de cada escuela. Nosotros aumentamos la participación, que supera el 80%, tanto en primaria como en secundaria, cada vez más. Participamos en las pruebas PISA como provincia asignada para tener comparación dentro de Córdoba con el resto del mundo y poder ponernos nuevos objetivos. ¿Qué hago? Cuando les ha ido bien, no solo que agradezco públicamente, les cuento cómo les va en general, sin dar números exactos, en lengua, en matemática, en ciencias sociales, en ciencias naturales. Le pido a la comunidad que asiste, que confíe en sus maestros y en sus profesores, que los acompañen porque tenemos que seguir creciendo. Y al que no le ha ido bien, soy cuidadoso, pero le agarro a la directora y le digo, directora, los chicos les ha ido muy flojito en matemática. ¿Están haciendo las capacitaciones de la escuela, del programa Faro? ¿Están haciendo la especialización que a través de nuestro Instituto Superior de Estudios Pedagógicos le brindamos a los docentes? Que sepan los directores y los docentes de la escuela que las autoridades sabemos lo que le pasa a la vida de esa escuela. Les aseguro que el cambio al año siguiente es tremendo. La pérdida del anonimato y esconder abajo de la alfombra los problemas es lo que nos produce estancamiento y atraso. Y perdóname, como cordobés le quiero agradecer a 3 actores. Los intendentes municipales que nos ayudan con las escuelas. Los empresarios que acá debe haber de Fundación Córdoba Mejor, Junior Achievement, Enseñar por Argentina, con quienes hacemos alianza. Más de 500 empresas abren sus puertas para que los chicos de secundaria hagan pasantías y lo que ven en la escuela lo puedan poner en práctica. Esto es lo que necesitamos, que cada uno ponga un poquito y en lugar de desconfiarnos, ver cómo nos ayudamos, porque en eso todos aprendemos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos.